Wrestling has more than one royal family. Hace mucho tiempo que es una moda tratar a la gente que no es de izquierda de fascistas. Esta es una estrategia para desprestigiar a los que defendemos las ideas de la libertad, el mercado, el capitalismo y cosas por el estilo. Pero vale la pena detenerse en la esencia de esta doctrina del fascismo, el nazismo y también del comunismo para entender por qué esta acusación no solo es estúpida, sino que carece de todo fundamento a nivel ideológico, a nivel histórico y también a nivel económico. Partamos diciendo que el fascismo es una doctrina totalitaria. ¿Qué significa que sea totalitaria? Todo lo que implica la vida del individuo y la sociedad civil debe estar bajo la tutela o el control del poder político. Benito Mussolini, que escribe un artículo que se llama La doctrina del fascismo, que obviamente no ha leído nadie en la izquierda, sostiene que el fascismo es la tesis de que nada puede estar fuera del Estado, nada puede ir contra el Estado, todo debe estar dentro del Estado. Eso lo dice en su ensayo La doctrina del fascismo. El mismo Mussolini en este artículo dice literalmente que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo. ¿Por qué el fascismo es una reacción en contra del liberalismo? Porque el liberalismo plantea que los derechos del individuo son superiores al poder político y también a cualquier necesidad que pueda tener el colectivo. Obviamente, para un dictador totalitario, un Hitler, un Mussolini, un Stalin, un Fidel Castro, no puede haber derechos superiores al poder político, porque si acepta que existan estos derechos superiores al poder político, entonces tiene que aceptar la limitación a su propio poder y por lo tanto no tiene la capacidad de controlar o de decidir qué va a ocurrir con la vida de las personas. En ese contexto, el capitalismo, los derechos de propiedad sobre los medios de producción, pasan a ser un freno frente al poder estatal del partido y en consecuencia incompatible con la doctrina del fascismo, porque como nada puede estar fuera del Estado, no puede haber derechos de propiedad que estén fuera del Estado. Y en la Alemania nazi, tanto como en la Italia fascista, el derecho de propiedad era meramente nominal, es decir, los dueños de los medios de producción tenían que hacer finalmente lo que el poder político les obligaba a hacer. Otro dato interesante es que Mussolini llevó muchos años de su juventud una medalla de Karl Marx y por mucho tiempo llevó esa medalla de Karl Marx porque era su máximo referente y líder intelectual y también hasta cierto punto político. Él admiraba a Marx, incluso lo elogiaba ya cuando estaba en el poder en Italia y reconocía una tremenda deuda en su filosofía porque venía de una familia marxista, comunista, socialista. De hecho, el mismo Mussolini había sido originalmente socialista y en consecuencia la matriz ideológica fascista deriva en buena medida del marxismo. El mismo Hitler, y esto poca gente lo sabe, le dice a Hermann Rauschning, que lo confiesa en sus memorias, que él es el realizador del marxismo. Hitler dice: yo soy el realizador del marxismo y he aprendido mucho de los métodos marxistas. En última instancia, es una guía maestra para todo lo que está ocurriendo bajo lo que Hitler lleva adelante con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ese partido nazi es una reacción también en contra del capitalismo que ellos consideran de origen judío y burgués. No se olviden ustedes que los nazis detestan a los judíos, entre otras cosas, porque los consideran los creadores de un sistema financiero capitalista que supuestamente es corrupto y abusa de la raza aria en el caso de Alemania y que está organizado internacionalmente por estas élites judías. Eso es lo que dicen los nazis, y en consecuencia hay que reemplazarlo por un sistema genuinamente socialista. Y entonces cuando uno lee el programa de gobierno de los nazis, los puntos que plantean en la década del 20, uno ve básicamente lo que se postula es el control total del Estado sobre la economía. La propiedad privada como la conocemos desaparece y todo pasa a ser parte del control estatal. Hitler también prometía el año 1921 en discursos que él estaba luchando contra el capitalismo y que de lo que se trataba no era solo de eliminar el capitalismo judío, sino también el capitalismo cristiano, y dice: tenemos que eliminar toda forma de capitalismo. Esas son palabras de Adolf Hitler, que están luchando contra toda forma de capitalismo. También propone y promete un orden socialmente justo, un Estado socialmente justo, y de hecho eso es lo que hace cuando llega al poder en Alemania. Es básicamente un gigantesco Estado benefactor, como explica el historiador Götz Ali, que soborna a la gente para apoyar el partido nazi regalándole cosas gratis. ¿Y cómo se financiaba? En parte con todo lo que le quitaban a los judíos y a los países en los que iban conquistando, todo lo que robaban a sus legítimos dueños, que es como funciona el Estado. Entonces, Hitler, que dice que es el realizador del marxismo y que confiesa haber aprendido mucho del marxismo, es una persona que detesta y rechaza el capitalismo y su partido, el Nacional Socialista Obrero Alemán. Tiene muchas declaraciones en el sentido de que ellos son anticapitalistas. Uno de los máximos jerarcas de ese partido en su minuto declara que ellos son anticapitalistas y enemigos acérrimos del capitalismo porque son socialistas intrínsecamente. El mismo Goebbels, que era el ministro de propaganda alemán de Hitler, era un gran fan y seguidor del marxismo. En su momento fue un marxista bastante convencido en su juventud y mucho de sus ideas
siguieron siendo aplicadas en todo su trabajo como ministro de propaganda, derivadas también de prácticas de los comunistas. Hitler era además un hombre que admiraba profundamente a Stalin. Él decía que Stalin era el único líder que él admiraba realmente. Y no es casualidad que los nazis y los soviéticos hayan hecho el pacto Ribbentrop-Molotov para repartirse parte de Europa del Este en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque la afinidad ideológica entre ambos, entre Hitler y Stalin, era absoluta. Y si ustedes comparan la ejecución en la práctica de las ideas comunistas en la Unión Soviética con las ideas nazis en la Alemania, el resultado es exactamente el mismo. Un Estado totalitario que controla absolutamente la vida de los individuos y la vida social, donde nada está fuera del Estado, es en donde se adoctrina a los jóvenes en las escuelas, donde todo es un instrumento de la propaganda política del Estado, de decir que es controlado por el partido. En el caso de los soviéticos, el Partido Comunista; en el caso de los nazis, obviamente, en Alemania, el Partido Nacional Socialista, donde tú tienes los campos de concentración, las masacres, la destrucción de toda propiedad que no sea afín al gobierno. Tienes lo mismo en un lado y en el otro. Por eso, este pacto no era una cosa de pura estrategia, sino también de afinidad ideológica, y Hitler reconocía que era un gran admirador de Stalin. Otro dato que es interesante es saber que dentro de la Alemania nazi no existió algo así como una economía de mercado. Lo que hubo, ya lo hemos dicho, es lo que en alemán se llama la Zwangswirtschaft, es decir, la economía de fuerza. ¿Qué significa esto? Que todos los medios de producción estaban a disposición del partido nazi. Por mucho que tuvieran nominalmente dueños con propiedad privada, estaban dirigidos a los fines políticos que establecía el partido. Tenían que producir lo que el partido decía, vender a los precios que el partido decía, en los momentos que el partido decía, y a las personas y grupos que el partido les decía que tenía que hacer. Entonces, es falso que en Alemania existió capitalismo. No existió capitalismo, existió una economía completamente controlada por el Estado, es decir, también nacionalizada parcialmente por el Estado, donde incluso la propiedad privada nominalmente llegó a desaparecer, así como ocurrió en la misma Unión Soviética. De otra parte, hay que recordar que nazis y comunistas son básicamente grupos que disputan un mismo espacio de poder, y por eso es que se produce esta confrontación. Son doctrinas hermanas y grupos políticos hermanos que terminan en un conflicto fratricida porque están luchando por los mismos espacios de poder. Y de ahí surge el mito de que nazis y comunistas son fuerzas opuestas y que unos defienden el capitalismo y otros defienden la dictadura del proletariado simplemente y la economía centralmente planificada. Pero eso es falso. Friedrich von Hayek lo explica muy bien, el premio Nobel de Economía austríaca, que vivió todo esto y que viene del socialismo fabiano, es decir, él había sido socialista. Señala en la década del mismo 30 y 40 que el marxismo es el fundamento epistemológico, es decir, de la teoría de conocimiento del nazismo. Y llega a decir Hayek que la revolución comunista ya había tenido lugar en Alemania, porque los nazis eran lo mismo que los comunistas, eran idénticos. Básicamente lo que hacen los marxistas es decir que hay una lógica y una racionalidad que se aplica a los burgueses y otra que se aplica a los proletarios, y estas son incompatibles. Por lo tanto, el conflicto entre ambos es irremediable y tiene que haber una lucha de clases para obviamente liberar a las supuestas víctimas que vendrían siendo los proletarios de los explotadores que vendrían siendo los capitalistas, y que los únicos que pueden ver la verdad de todo esto son los marxistas con su método ideológico del materialismo dialéctico. Ellos sí tienen acceso a la verdad y por lo tanto tienen que seguirlo, y en última instancia se produce esta lucha de clase final que termina con el fin de la historia. Bueno, los nazis, explica Hayek, hicieron exactamente lo mismo. Tomaron de Marx la idea de la fragmentación en la razón humana y dicen, bueno, hay una lógica de los arios, hay otra lógica de los judíos, estos son dos grupos que son incompatibles, los judíos son los malos, son los explotadores, son los que abusan de los arios, y por lo tanto los arios con su propia lógica, su propia racionalidad, tienen que enfrentarse en esta lucha existencial con los judíos y tienen que eliminarlos, así como los marxistas planteaban que había que eliminar a los burgueses, es decir, exactamente lo mismo. Y por eso, insisto una vez más, cuando ustedes ven en la práctica los resultados de las revoluciones comunistas en dictaduras totalitarias, son idénticas a la de las revoluciones fascistas nacionalsocialistas, en el caso alemán con Adolf Hitler. Entonces, esta idea de que los liberales que defendemos el derecho a propiedad, el derecho a la vida y a la libertad frente al poder del Estado, incluso con teorías que llegan a plantear la eliminación del Estado, es fascismo o es nazismo, es realmente una completa estupidez. En el caso del fascismo, que postula en la práctica una acción política a todas las esferas de la vida individual y de la vida en sociedad, obviamente que no hay ni un vaso comunicante con el liberalismo. Tanto es así que, como yo ya dije, Benito Mussolini explica en su artículo La doctrina del fascismo que esta es una reacción en contra del liberalismo. Mussolini, que como sabemos y he dicho era un admirador de Marx, dice claramente y de manera muy transparente que el fascismo es contrario al liberalismo, como también lo es el marxismo. No nos olvidemos también de que Marx era un profundo antisemita, y este es un elemento fundamental en el caso del nazismo, la teoría racial, porque así como los marxistas tenían la lucha de clases, que también la tienen los nazis, porque es una revolución en contra de la burguesía, que se considera un orden creado por el capitalismo de origen judío, también tienen ese elemento de lucha de clases y los nazis, pero se enfatiza más lo de la raza. Bueno, como digo, como los marxistas tenían este elemento de lucha de clases, también tienen un elemento racista. De hecho, Marx, que era de origen judío, escribe un ensayo, un libro que se llama Ensayo sobre
sobre la cuestión judía. Y en ese ensayo, si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de que Marx es profundamente antisemita. Bueno, los comunistas siempre han detestado a los judíos, aun cuando algunos de sus teóricos hayan tenido origen judío. ¿Por qué? Porque los consideran responsables de la creación de todo este sistema financiero internacional, del mercado, del capitalismo y todas estas cuestiones que supuestamente oprimen y abusan a todos los demás, donde los únicos beneficiados serían ellos. Entonces es obvio que los marxistas van a odiar a los judíos. Además, en ese ensayo sobre la cuestión judía, dice Marx que los derechos humanos son un invento de la burguesía para defender el orden capitalista. ¿Por qué? Porque los derechos humanos terminan por proteger nuestros derechos individuales y en consecuencia hacen que la revolución del proletariado sea imposible, porque si tú tienes que respetar el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de otro, tú no puedes llegar, ir y cortarle la cabeza a la burguesía, no la puedes exterminar físicamente, que era lo que decía Marx que había que hacer si era necesario con la burguesía para poder destronar el sistema capitalista y lograr la liberación del hombre. En principio, da lo mismo cuántos millones de muertos esto costara. Esto explica que nazis y marxistas postulen en última instancia lo mismo desde el punto de vista filosófico, esa reacción contra los derechos del individuo, contra el capitalismo, contra el libre mercado, para que el Estado controle todo y que en la práctica obtengan exactamente también los mismos resultados. Eso no es una coincidencia. Cuando uno ve todos los regímenes comunistas de la historia que han ocurrido en distintos contextos culturales, uno puede ir a la Alemania comunista, a la Rusia soviética, a la China comunista, a la Cuba de Fidel Castro, todos terminan exactamente en lo mismo que terminaron los nazis. Campos de concentración, ejecuciones, confiscación de propiedad privada y prohibición de libre circulación de bienes y todos los estragos que conocemos, miseria generalizada, en muchos casos imperialismo desatado y guerra. Entonces no hay que confundirse. El liberalismo es completamente lo contrario al nazismo, lo contrario al fascismo, que viene siendo idéntico desde el punto de vista de la matriz ideológica, salvo por diferencias más bien marginales, a lo que es el comunismo y el marxismo. Y en consecuencia, los que son los verdaderos nazis, los que son los verdaderos fascistas, son los de izquierda, los que califican de fascistas a los Wrestling has more than one royal family.